conocido mundialmente, acá conocido en Colombia como ortofotomosaico. Entonces, como ven, es aquella imagen, una imagen multiespectral, puede estar compuesta ya sea por 3 bandas o 4 bandas. En este caso, pues hablando en términos de color natural. Cuando se compone de 3 bandas, solo se compone de RGB, la banda rojo, la banda verde y la banda azul. Se hace diferentes softwares de sistemas de información geográfica, tales como ArcGIS, como QGIS, como GBC, lo que hacen es renderizar como tal, hacer composición de color y mostrar esa imagen. Cuando tiene 4 bandas, se ha incluido una cuarta banda, que es la banda alfa, la banda de transparencia, que es para poder quitar ese fondo negro. Si solo tenemos 3 bandas en un formato TIFF, lo que hace es que me va a quedar con un fondo negro. Si tenemos 4 bandas, con la banda alfa, como es Portal Software, Pitchfork y Mapper, vamos a tener una transparencia alrededor de mi ortofotomosaico. Como se observa, esto pues es en lo básico, por ejemplo, lo que uno ve en Google Maps, que es esa imagen a todo color. La diferencia de un ortofotomosaico con esas imágenes que vemos en los diferentes geovisores o en Google, es que como tal, la resolución espacial por tamaño de píxel es centimétrica. Nosotros podemos hablar que vamos a ver estas coberturas que vemos acá, tales como la vegetación, como el terreno descubierto, como las diferentes construcciones. Todo lo vamos a ver en un nivel centimétrico. Estamos hablando de que podemos obtener incluso hasta píxel menos de 1 centímetro, hablando de milímetros, hasta lo que uno quiera. Uno eso lo configura en el software. Pero normalmente los levantamientos que se hacen, estamos hablando de unos 2 a 4 centímetros, lo que mide un píxel en terreno. Bien, en nuestra compañía, pues, como tal, todos los levantamientos que hacemos, siempre aplicamos el tema de georreferenciación. Así el cliente no lo pida, así no indiquen, siempre lo hacemos por el tema de entregar productos de calidad. Entonces, como tal, integramos todo lo que tiene que ver con el Sistema Global de Navegación por Satélite, GNSS. En ese Sistema Global de Navegación por Satélite usamos diversos equipos como tal, equipos GNSS, compuestos por diferentes partes. Su parte fundamental son los receptores GNSS, los cuales pues, principalmente se colocan en 2 modos cuando yo hago un levantamiento, que es modo RTK, pero pues también en ciertos casos también puedo usar el modo PPK. Entonces, de esta manera materializamos diversos puntos conocidos que acá. Inicialmente usamos un modo estático para grabar datos, hacemos un postproceso en diversos software para obtener ese punto conocido. Como tal, materializamos siempre pues, una pareja en la zona de estudio y ya posteriormente lanzamos diversos puntos con el receptor rover, acá como lo están observando, puntos de control terrestre, GCP, y puntos de chequeo. Muchas veces en los levantamientos que se hacen, siempre nos limitamos a solo usar GCP, solo usar como tal puntos de control. Pero es bien importante usar puntos de chequeo. Los puntos de control son los que se usan para modelar y para procesar, pues, como tal, las fotografías. Y los puntos de chequeo, igualmente, se toman así como un punto de control, tal como lo ven acá en el terreno, que uno, pues, marca sus X, como pues, la distribución que más le convenga. Los puntos de chequeo igualmente se toman con el rover, pero eso se dejan aparte. No se meten en el procesamiento, sino se dejan al final para poder chequear esa precisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con mi punto de referencia, como tal ese punto de chequeo y mi modelo fotogramétrico, cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, cuánto se desplaza en Cota. Bien, este es un ejemplo para un proyecto que hicimos en Tunja. En este caso vemos el error RMS para los GCP o puntos de control, en donde vemos que podemos lograr, como lo ven ahí, en X 9 milímetros, en Y 1.2 centímetros, en Z 3.2 centímetros. En este caso estamos hablando de error RMS. Bien, tenemos un GCD promedio, en este caso de 3.77 centímetros. Eso al final pues es lo que nos va a dar la resolución espacial de nuestro modelo. En este caso hablando de ortofotomosaico y de DSM. En la salida para este proyecto colocamos ortofotomosaico, nube de puntos 3D, DTM, DSM, curvas de nivel del terreno. En este caso este procesamiento nos tomó 31 horas. Bien, también podemos usar fotogrametría multiespectral, en este caso ya no es basándonos en las clásicas bandas RGB, sino incorporando otras bandas tales como la del infrarrojo cercano, tales como la del borde del rojo, tales como imágenes termales, todo esto. Bien, pasamos a otra disciplina pues, que usamos en nuestra empresa, que es el escaneo láser terrestre. Esto se usa con estos equipos, tales como el que ven acá a la derecha. Por ejemplo, yo pues voy a escanear un túnel como tal,
y con este equipo lo que voy es haciendo las mediciones de los diversos puntos 3D de ese túnel. Acá estamos viendo un ejemplo de lo que podríamos obtener. También usamos lo que es el tema de la disciplina láser-grametría, en este caso todo lo que tiene que ver con tecnología LiDAR, es poder montar, pues como lo hemos visto históricamente, esos sensores LiDAR que se montaban en helicópteros, en ultralivianos, en avionetas, es poder montar esto en drones. Entonces, acá por ejemplo tenemos un video, vamos a verlo acá, en donde observamos que mediante tecnología LiDAR se obtiene esa nube de puntos, pero la gran ventaja del LiDAR es que me da más detalle en las estructuras, como vemos ahí esa torre de energía eléctrica, y también que puede penetrar la vegetación. Yo puedo penetrar la vegetación y tener como tal puntos como tal del terreno. La diferencia con la láser-grametría y la fotogrametría es que mediante la láser-grametría yo sí puedo obtener puntos del terreno bajo vegetación, mientras que con la fotogrametría tengo esa limitación que ahorita más tarde pues lo vamos a ver en la demostración, de que cuando tenemos una cobertura vegetal, la fotogrametría solo me está tomando datos de las copas de los árboles, de la parte de arriba, mientras no tomándome datos de lo que es realmente el terreno. Y muchas veces el terreno pues es lo que queremos modelar. Vamos a ver acá otro ejemplo de la láser-grametría, nubes de puntos, como lo vemos acá. Entonces eso es lo que se modela principalmente con lo que es la láser-grametría o tecnología LiDAR. Muy bien. Pasamos entonces ahora a lo que es el tema de la integración de estos datos aéreos con datos terrestres. Nosotros podemos integrar estos datos aéreos que tomamos mediante drones con datos geoquímicos para diferentes, por ejemplo, para exploración de yacimientos, con datos geofísicos, con datos de laboratorio. Esto es lo que podemos hacer. Inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que queremos como tal es poder integrar estos datos, por ejemplo, un ortofotomosaico, decirle, bueno, que el software automáticamente me clasifique y me digitalice ciertos objetos que se ven en superficie. Ya estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, cómo se cargan los datos, acá como un primer paso. Acá ya vemos cómo el software, estamos dibujando un polígono acá en esta zona simplemente, un polígono de interés en ese ortofotomosaico, y ya acá automáticamente la plataforma me identifica, esto lo hace automáticamente, me empieza a dibujar ella misma, mediante algoritmos de inteligencia artificial. Bien, vamos entonces a ver que también otra disciplina que usamos, SLAM como tal me permite lo siguiente. SLAM pues viene de lo que es el mapeo y localización simultánea, como tal SLAM. Lo que me permite es hacer lo que estamos viendo acá, es meter un dron que navegue dentro de un túnel, por ejemplo, ¿sí? En este caso donde no tenemos la recepción de satélites, como tal no tenemos las diferentes señales GNSS. Entonces, él mediante este tipo de navegación SLAM, el dron se puede ir mapeando ese túnel, lo puede ir mapeando en 3D, ir navegando dentro del túnel, ¿sí? Eso es lo que me permite la navegación SLAM. Bien, vamos a continuar entonces con los estudios de caso. En este caso, pues Steven Castaño, director comercial, va a continuar. Bueno, listo. Gracias, Fabián. Vamos a continuar con algunos estudios de caso. Entonces, aquí pues trajimos varios ejemplos. Este primero es la integración, como bien lo comentó mi compañero, la integración de datos terrestres con datos aéreos. Entonces, este fue un estudio que se hizo en una tunja en donde observamos una tomografía de resistividad eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que hay 1, 2, 3 capas, ¿cierto? Que se diferencian por sus resistividades, y lo interesante de este estudio, voy a compartir acá la ortofoto, lo interesante de este estudio fue que se pudo focalizar
para los de explotación. Entonces, como podemos observar, este es el ortofotomosaico, ¿cierto? La imagen 2D a color, ¿cierto? De toda la cantera. Los puntos en rojo es el levantamiento que se hizo con los equipos GNSS, y este cuadro de acá es el sondeo eléctrico vertical 1, ¿cierto? Este segundo sería el segundo sondeo, y el tercero se hizo aquí abajito. ¿Qué fue lo interesante de este estudio? Esta mina, como podemos observar, ellos prácticamente que su frente principal de explotación era este, pero ellos no sé por qué tenían, digamos, ese mito de que a mayor profundidad iban a encontrar esa arena. Cuando nosotros hicimos esas tomografías de resistividad eléctrica con geofísica, pudimos observar algo muy interesante, y voy a sobreponerlo acá, en este cuadrito. Pudimos observar lo siguiente. El sondeo eléctrico vertical 1 estaría ubicado aquí, esta partecita negra sería el sondeo eléctrico vertical 2, y el 3 sería este que está acá al final. Si observamos, pues desciende la topografía desde la parte alta de la montaña hacia abajo. Entonces, ¿qué fue lo interesante de este estudio? Digamos que ellos se iban hacia abajo, mayor descapote, tenían mayores costos operacionales, etcétera, mientras que cuando ya se hizo tomografía más todo el tema de los datos aéreos, se pudo verificar que para esta mina el material estaba casi aflorando, es decir, que en la parte más alta de la montaña ellos ya tenían esta capa azul, que era la de interés, sin tener que irse tan abajo y sacando tanto material, por lo cual ahí se mezclaron y se hizo a través de ArcGIS y QGIS y otro software que se utilizaron, se hizo un modelo 3D del subsuelo con los datos geofísicos y en superposición con los datos aéreos tomados a través de dron. Entonces ese es un estudio específico muy beneficioso para todo el tema de buscar nuevos frentes de explotación. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo para quienes están acá en el gremio que se dedican a la exploración mineral. Esta tecnología nos permite lo que hacíamos antiguamente con satélites, que todavía se sigue usando, usamos ya sea, no sé, Airbus Aérea, usamos imágenes Landsat, diferentes personas usan diferentes imágenes satelitales. Como bien lo comentó mi amigo Fabián, estas imágenes por bien o por, digamos, por mejor resolución que tengan, estamos hablando de unos 20 metros por píxel, mientras que en este caso, con tecnología de dron, vamos a hablar de que en la resolución podemos llegar a incluso a 2 a 4 centímetros por píxel. Este es un caso específico en donde se utilizaron bandas multiespectrales, se utilizó la banda infrarroja para buscar paleocanales. ¿Esto en qué es útil? Esto es útil para la exploración mineral, por ejemplo, para buscar oro de aluvión. Entonces nosotros sabemos bien que si identificamos estos palos que no son visibles ante el ojo humano y que estas bandas nos pueden ayudar a identificar, podemos delimitar zonas o targets para la exploración. En este caso, el color morado son esos paleocanales en un título minero en Puerto Triunfo. Otro ejemplo de la tecnología que mencionó mi compañero Fabián, que es utilizado ya sea para mapeo subterráneo de túneles en minas, de túneles en minas o de túneles de infraestructura. En este caso se utilizó el escaneo láser terrestre. Es un equipo que arroja más o menos unos 300.000 puntos por segundo en todas las direcciones. Si observamos, esa es una nube de puntos a color, lo cual es muy positivo para ya sea para diseño, para planeación, y en nuestro gremio que estamos hablando acá, el gremio de geociencias, es muy útil utilizar esta información y estas herramientas para integrarlo con, por ejemplo, datos geoquímicos, datos estructurales, y de esta manera poder guiar una exploración, poder tener como una visualización 3D más real de un yacimiento o de un depósito. Entonces, ese es otro de los ejemplos, Was for Mining, que prácticamente es LiDAR. Entonces vemos, acá es el caso específico del levantamiento de un campo en una mina, en una cantera, y el levantamiento de los stockpiles, que es la foto 3, o de esas montañas de arena para cálculos de volumen. Este es otro ejemplo de cómo se hace esa medición de volúmenes, cómo hay ese control de inventarios, y a lo que el mensaje que yo les quiero transmitir, y es precisamente a que es muy bonito esta herramienta para poder integrar a todos los profesionales dentro de un proyecto, en donde a través de una plataforma se puedan integrar los ingenieros que están en oficina, los geólogos, los topógrafos, todos los profesionales que estamos dentro de un proyecto en específico se puede integrar a través de
de esta tecnología y poder tener alertas. Entonces, ejemplo, que la plataforma me pueda mostrar cuándo fue la última medición de inventarios o dónde no se ha hecho una medición de inventarios y pueda mostrar alertas para tomar decisiones oportunas en cada empresa. Inspección de infraestructura y activos. Esta es otra, digamos, es otro de los proyectos que hemos hecho y es la utilización de estos insumos geoespaciales de la ortofoto y los modelos de elevación para, digamos, ver la viabilidad para construcción. Entonces, como vemos en la parte central, ese predio verde fue un estudio en Manizales, en donde una empresa de construcción iba a hacer allí un proyecto pues, de construcción, pero el insumo principal fueron estos, digamos, estos insumos, junto con la geotecnia, perforaciones y otros datos que teníamos de más, determinar si era viable o no hacer esta construcción, lo cual fue muy interesante, porque en últimas nos mostró cuál zona era viable para construir y cuál zona definitivamente no. Si somos detallistas, observamos que hay zonas de ATG, es decir, zonas de tratamiento geotécnico, ¿cierto? Áreas de tratamiento geotécnico, por lo cual entonces se mezcla muchos datos para en últimas procesar y saber cuál puede ser una zona viable o cuál definitivamente puede ser una zona riesgosa para un proyecto de ingeniería. Esto es ya más utilizado en la parte ambiental, son los levantamientos que se hacen con los drones de ala fija que mostró mi compañero, con levantamientos municipales, en donde los usan más que todo para hacer clasificación de coberturas, entonces se utilizan para clasificar vegetación, para digitalizar, etcétera. Entonces estos son algunos ejemplos de los proyectos en los que hemos trabajado, en levantamientos de acá de algunos municipios de Cundinamarca, y el día que mencionó mi amigo al final, que es la tecnología SLAM, este es un ejemplo, se llama el Helios 2 de la empresa suiza Flyability. Son drones que funcionan sin GPS, entonces son drones que prácticamente pueden ingresar a un túnel, en una mina, pueden hacer un mapeo, pueden hacer una inspección, lo cual esto es muy positivo para reducir ese riesgo, digamos, ese riesgo en la parte operacional. Entonces, ¿para qué se usa? Para muchas cosas, tanto planeación como, ejemplo, también cuando hay un derrumbe, lamentablemente a veces hay derrumbes en las minas, entonces pues no envían digamos a un grupo de operaciones de búsqueda y rescate dentro de esos túneles, sino que podemos utilizar esta tecnología para que haga la reconstrucción incluso y buscar por qué pudo haber fallado, por qué se pudo haber derrumbado este túnel. Entonces, por último, yo quiero compartir este cuadro en donde resume prácticamente los outputs o las extensiones que se obtienen a través de estos productos y las diferentes aplicaciones y cómo se pueden integrar con las plataformas que usamos nosotros en el gremio. Entonces, extensiones clásicas, extensión .shp, .debug, ¿cierto? Que las utilizamos en softwares como AutoCAD, .kml para visualización en Google Earth, .pdf para interacción con modelos 3D utilizando softwares como Adobe, .tif, ya entonces lo usamos para los que trabajamos en la PIA, lineamientos estructurales a través de los archivos .tif, .sw, ya lo utilizamos más para ingeniería, para todo el tema de planeamientos, .las, que creo que es el que más usamos para los modelos de elevación, y la integración de estos archivos y de este tipo de tecnología con softwares que usamos en el gremio como Surpack, LeapMining, Erdas y demás que usamos, por lo cual pues es una herramienta muy útil y muy positiva que nos puede ayudar a nosotros como profesionales para nuestros proyectos y tener mejor entendimiento de los datos. Esto ya es un ejemplo como para que se den un contexto de los beneficios y de la eficiencia de la tecnología. Para un área de 200 hectáreas, una topografía convencional estaría alrededor de los 4 a los 6 meses, estaría costando aproximadamente 100 millones de pesos como ejemplo, eso es un ejemplo simplemente, con la utilización de vehículos aéreos no tripulados. Miren todo lo que se reduce la adquisición de datos, se reduce de 4 a 6 meses a 1 o 2 días en campo, ¿sí? Por lo cual es una tecnología que sin duda nos optimiza tiempo, nos optimiza costos y nos vuelve más eficientes en los proyectos. Fabián, ¿nos puedes compartir un poco ya de específicamente el software para dar una demostración? Fabián. Bien, vamos a continuar entonces con la demostración, un ejemplo pues ya un poco más práctico de lo que hemos hablado para que lo tengan
como más visualizado, una mayor interacción pues con todo lo que hemos dicho. En este caso, pues, nos vamos a enfocar en fotogrametría. Bien, entonces, de esta manera tenemos acá ya el software, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que vemos acá es lo siguiente. Bien, entonces vemos acá la interfaz, en este caso el software Pix4D Mapper, dedicado principalmente a fotogrametría, en donde estamos viendo diferentes puntos, vemos diferentes puntos rojos. ¿Qué significa cada punto? Significa cada foto. Vemos un punto rojo que es más grande que los demás. Nos preguntamos por qué. Porque acá se inicia como tal el vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dron empezó acá, en este caso el vuelo pues se hizo con el dron SenseFly EVX, ese como tal el último en la generación de SenseFly, con la cámara igualmente muy potente, la cámara Area X, en este caso cámara de 24 megapíxeles, resolución horizontal de 6.000 píxeles, resolución vertical de 4.000 píxeles. En este caso vamos a ver que el dron empezó acá como en el punto rojo, siguió por la línea verde, conocida como trayectoria de vuelo, y a medida que se fue moviendo, en este caso la altura promedio fue menor a 100 metros, se fueron tomando fotos. Si le damos clic a cada una de las fotografías, notemos cómo nos la muestra en pantalla. Y acá ya nos damos cuenta de que nos habla, miremos acá una cantera, en este caso un vehículo, en este caso cobertura vegetal. Eso es lo que podemos ir inspeccionando como tal nuestros datos. En este caso nuestros datos solo nos están hablando de fotografías. Y se preguntarán por qué se obtiene un buen levantamiento solo con fotografías. Porque en este caso, este dron pues tenía como tal activado el modo PPK para poder hacer postproceso. Entonces, por eso nosotros vemos que acá, como tal, la precisión que nos da las fotografías, como vemos acá las diferentes fotografías, está en términos de centímetros. Precisión horizontal nos habla de 2.5 centímetros, precisión vertical de alrededor de 2.8, máximo 3 centímetros. Noten que las fotografías deben tener como tal un sistema de referencia. En este caso, este sistema de referencia nos está hablando de que el WGS84 está siendo utilizado tanto como sistema horizontal como sistema vertical. Las fotografías deben estar geolocalizadas. En este caso, cuando hablamos de la geolocalización a partir de una foto de dron, se habla del geoetiquetado. Entonces, estas fotos como tal deben estar geoetiquetadas. ¿Qué quiere decir esto? Deben estar como tal con sus metadatos referentes a la geolocalización. Esos metadatos, como tal, toda esa gestión se hace a través de una especificación para formato que se llama EXI. Entonces, como tal, bueno, acá voy a ciertos nombres que yo diga, pues voy a colocarlos en pantalla para que sea un poco más claro para ustedes. Entonces, acá lo vemos EXI. Esa especificación para formato EXI lo que permite es guardar todos esos metadatos referentes a mis fotografías. ¿Qué metadatos yo puedo guardar? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una fotografía y vamos a ver cómo se gestiona esto. Entonces, vamos a ver entonces, en este caso, parte del ejercicio. Tenemos acá las diferentes fotografías tomadas por el dron y vamos a ver entonces acá las propiedades de una fotografía. Acá en los detalles es donde vemos esos metadatos, tales como la fecha de captura. Acá me dice, listo, esto fue el 21 de agosto a las 13:47 p.m. El dron que se usó, el EVX, las dimensiones de la foto, parámetros ya en cuanto a la imagen, como lo vemos acá, parámetros en cuanto a la cámara, tales como el tiempo de exposición, la velocidad ISO, la distancia focal, y muy importante, la parte de GPS, que es la geolocalización. Entonces acá, como tal, me dice, bueno, hábleme de la latitud, longitud y altitud. En este caso estamos hablando, en este caso, como ven, latitud y longitud de coordenadas geográficas. Esta altitud es referente a diversas superficies, puede ser un elipsoide o un geoide. Por ejemplo, en este caso, este dron, pues como tal, eso fue referido al WGS 84, pero un dron DJI clásico, estamos hablando de, por ejemplo, un Phantom 4 Pro, la cota está referida al IGN 96, al geoide EGM 96, para que lo tengamos en cuenta a la hora de procesar. Bien, entonces ahí estaría. Vamos a ver entonces en el Pix4D que tenemos como tal esa trayectoria de vuelo. Ya luego después uno pues pasa a procesar, uno va en opciones de procesamiento, que hay tres principales pasos que tiene Pix4D Mapper, que es un procesamiento inicial, una nube de puntos y malla, un DCM, ortomosaico e índice. Cuando hablamos de procesamiento inicial, él me habla de
puntos clave que va a sacar con imagen. Son diferentes puntos característicos de la imagen. Por ejemplo, cómo trabaja el software para sacar punto clave. Si él ve acá un vehículo, por ejemplo, acá este de acá, vemos que una esquina acá de este vehículo puede ser un punto clave. Que él mira que eso está en una fotografía y la idea de la fotogrametría es que haya una superposición entre las fotos. Si esta es mi fotografía acá, que acá se vio el carro, lo que yo espero es que ese vehículo se vea en varias fotos. Yo saco puntos clave, como tal, key points, y luego agrupo esos puntos claves. Eso es lo inicialmente pues, que hace el software. Noten que cuando yo paso esto, noten que hay zonas en común entre las fotos. Eso es lo que uno busca con la fotogrametría. Bien, en este caso hablamos de una superposición o de un overlap. En ese caso, pues ese overlap puede tener diferentes porcentajes. Para que no fallen, ojalá que ese overlap no se les baje de 80%, ¿sí? Dirán que, pues sí, se pueden obtener buenos resultados, tal vez con 70, tal vez con 65, pero muchas veces se llega a campo y no se ha analizado el terreno y ahí es donde pues, podemos fallar y ciertas fotos no pueden aparecer calibradas. Por ejemplo, cuando volamos, hacemos una línea de vuelo que es paralela a un talud bastante pronunciado y usamos tal vez un overlap de 70%. Listo, bien, de esa manera es como lo tenemos. También hablamos de, cuando sacamos esos puntos clave, tenemos diferentes modos basados en la escala de la imagen. Podemos hacer la spool, que me toma el tamaño original de la imagen. Podemos hacer una escala rápida, escala de 1/4, horizontalmente como verticalmente. Podemos hacer una escala personalizada donde yo puedo escoger diferentes escalas. Por ejemplo, que me escale 1/2, que me escale 1/4, que me escale, que lo doble la imagen. En este caso, cuando se dobla el tamaño de la imagen, es para ciertas zonas donde es difícil identificar puntos claves, sea más fácil poder identificar ellos. Esta opción lo que genera un preview del ortomosaico como tal en mi reporte de acá. Entonces eso es lo que me muestra en mi reporte cómo me quedaría de mi ortomosaico. Bien, de esa manera en nube de puntos y malla, recuerden la nube de puntos, ya ahorita lo vamos a ver un poco más gráfico, es lo que muestra como tal esa nube de puntos 3D a color. En eso, lo que tenemos acá es que tiene 3 secciones principales, que es la densificación de la nube de puntos, clasificación de la nube de puntos y exportar esa nube de puntos. Cuando hablamos de densificación, es coger todos esos puntos de paso o type points que salen de mi procesamiento inicial, es poder densificar esos puntos para ya tener un terreno ya como tal con gran cantidad de puntos. Nosotros podemos trabajar igualmente como en el procesamiento inicial con las escalas de imagen, podemos habilitar la opción multiescala. Por ejemplo, ¿qué significa la opción multiescala? Que si yo escojo acá escalar 1/2, él lo que va a hacer es que empieza desde esa escala 1/2, luego escala 1/4, luego escala 1/8, de ahí hacia abajo, para poder identificar ciertos puntos. ¿Dónde es útil eso? Por ejemplo, en vegetación. Por ejemplo, acá, si yo le puse escalar 1/2, el software, si le pongo multiescala, automáticamente escala 1/4, escala 1/8 para poder identificar features o características del terreno. Es lo que hace, no dice un zoom tanto, sino menos zoom como tal la escala para poder tomar ciertos puntos. Por ejemplo, ya esto lo agrupa acá y estaría pues tomando un solo punto. De esa manera pues poder encontrar más características en común en estas ciertas zonas de vegetación. Por eso esta gente escala 1/4, 1/8 es buena pues para esas zonas muy tupidas de bosque. Bien, entonces de esa manera hablamos de una densidad de puntos, hablamos de una densidad de puntos alta, óptima y baja. Lo recomendable es que sea óptimo. Cuando es óptimo, es que aplique una fórmula para poder hallar esos puntos. Entonces lo que aplica la fórmula es 4 sobre la escala de la imagen, lo cual estamos viendo acá, para poder sacar esos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escala de la imagen es 1/2, entonces va a ser 4 partido en 1/2, pues en este caso tenemos 8. Significa que como tal, cada 8 píxeles de la imagen original, él va a sacar un punto 3D. Disculpa, no se ve tu pantalla. ¿Aló? ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, lo tienen que buscar y fijarla con el pino. Sí, ¿Qué tal? Ok, listo. Ok, entonces continuamos. De esa manera, él mira la imagen original que la estamos viendo acá. Cuando la acercamos ya podemos ver los píxeles. Es cada 8 píxeles de la imagen original, él va a sacar un punto 3D, ¿sí? Eso es lo que significa esto. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, entonces, vamos a ver, usamos tal vez, bueno, vamos a ver acá la densidad baja.
como tal densidad de puntos baja. Cuando hablamos de densidad de puntos baja, lo que aplicamos es la siguiente fórmula, es 16 sobre la escala de la imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, volviendo a hacer la anterior, que sería 16 partido en una escala de 1/2, esto sería igual a 32, o sea que cada 32 píxeles de la imagen original va a buscar un punto. Entonces, imaginen ustedes agrupar acá 32 píxeles, sacamos un punto 3D. Bien, ya la alta, pues va según la escala de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo escojo tamaño original y como tal una densidad de puntos alta, es que él va por cada píxel de la imagen, va a sacar un punto 3D, lo cual sería una locura. Ya estaríamos hablando de que eso ya me va a quedar demasiado denso. La nube de puntos que exporte, ya sea en diferentes formatos, que ya ahorita los vamos a ver, va a pesar demasiado. Por ejemplo, en esta escena que vimos que fueron poquitas fotos, un punto podría estar pesando incluso por allá sus 5 gigas, por ejemplo. Entonces va a ser algo muy, muy pesado que no voy a poder incluso ni abrir en software de terceros. Por ejemplo, quiero abrir el de Autodesk en diferentes softwares que permiten como tal visualización y ciertos procesos con nubes de puntos, va a ser muy pesado. Entonces, por eso, realmente uno pues escoge Optimo pues para poder optimizar este proceso. Cuando hablamos del minimum number of matches, lo que hablamos es de cuáles son ese mínimo número de reproyecciones válidas para que, como tal, ese punto sea considerado un punto 3D. Bien, acá pues las personas que tienen un conocimiento más profundo de fotogrametría, ya ven un poco mejor el concepto. Vamos a ver entonces que, como tal, esta sección de clasificación de nube de puntos, lo que hace es que automáticamente clasifica esa nube de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi nube de puntos 3D, él me dice, no, esto de acá es vegetación alta, esto de acá es terreno, esto de acá es una vía. Ese algoritmo no está 100% como tal, no lo clasifica al 100% bien. Todavía tiene sus ciertos inconvenientes que manualmente uno le toca refinar esa clasificación. Pero si bien es un avance pues bastante que ha venido haciendo Pix4D para poder sacar este algoritmo. Esto se coloca ¿para qué? Que haga clasificación de nube de puntos para una posterior interpolación de esos modelos. En este caso me interesa es interpolar el DTM. Ya ahorita lo vamos a ver de un modo más gráfico. En este caso vamos a ir por la opción exportar. Noten que la opción exportar, yo puedo exportar en diferentes formatos. Yo puedo exportar en el clásico .las. El clásico .las es conocido históricamente pues, en el gremio geoespacial, en este caso por ser ese formato que me permite a mí almacenar esa nube de puntos y también su color. Entonces, lo que principalmente almacena en .las es la posición X, Y, Z, y lo que almacena es ese color. Entonces, este formato .las, como tal, pues ha venido siendo desarrollado por lo que es esta sociedad, la ASPRS, es la Sociedad Americana o Estadounidense para Fotogrametría y Sensor de Fotos. Históricamente ha venido desarrollando este formato .las, que hoy en día pues ya lo hemos integrado en la mayoría de software, lo hemos integrado en tecnología LiDAR, diferentes software para esto, en tecnología también en fotogrametría, y pues todo lo que tenga que ver con tecnologías que modelen nubes de puntos. Vamos a ver que el formato también me permite exportar la nube de puntos en formato .las con Z. Esto es similar como cuando vemos el KML, el KMZ, es el comprimido simplemente. Bien, vemos también que podemos exportar en este formato PLY. Este es un formato también para nube de puntos, que también pues este formato almacena lo que es la posición y el color. En este caso, pues este formato ha venido siendo desarrollado por la Universidad de Stanford, también me permite exportar en ese formato, y este formato de XYZ, pues que realmente hay muchas variaciones de él, pero a la larga también me permite exportar en este formato. Acá las personas que les gusta como tal la programación, el desarrollo, crear sus diversas aplicaciones, este sería el más aconsejado. ¿Por qué? Porque si bien el formato .las yo lo puedo exportar, pero es más difícil poder manipular, irme como tal a mirar los datos fuente como tal. Este formato XYZ yo lo puedo exportar simplemente como un documento de texto, ya sea delimitado por espacio, por tabulaciones, por comas, por punto y comas, y con un editor de texto tal como Notepad++, yo puedo pues revisar esos puntos y su color, ahí me coloca según pues el RGB, el cual pues máximo hasta 255. Bien, cuando marcamos esta opción de unir las teselas en uno solo o fusionar esas teselas en uno solo, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces es una zona demasiado grande, así como lo explicaba mi compañero, hay zonas que son de 500 hectáreas, 700 hectáreas, 1000 hectáreas, cosa que acá realmente exportar un solo archivo va a ser demasiado pesado. El software lo que hace es que parte de eso lo va partiendo en diversos archivos y él me genera muchos archivos. Supongamos que me generó 50 archivos.
Cuando yo le doy que una archivos en uno solo, cuando lo dejo marcado, es que me genera un solo archivo por todo, ¿sí? Cosa pues que sería una locura cuando hablamos de más de 500 hectáreas, ¿sí? Incluso 200 hectáreas sería una locura esa nube de puntos si usamos una densidad de puntos óptima. Bien, cuando hablamos de la malla, ya ahorita vamos a ver todo esto un poco más gráfico, acá simplemente estamos hablando un poco de la teoría. Cuando hablamos de la malla, lo que queremos es triangular esa nube de puntos, tal como nos indica este icono de acá, para poder obtener un modelo 3D. Para poder generar esa malla, esto principalmente pues, se va a usar ya sea en tema de arquitectura, en temas de desarrollo de videojuegos. En este caso, por ejemplo, en esta cantera que estamos trabajando, nos sirve para tener una buena visualización. Por ejemplo, si un geólogo, un ingeniero de minas está en otro país, puede hacer una inspección, ¿sí? Visión en primera persona acá del software para poder analizar cómo está el estado de la cantera. Eso ahorita pues lo vamos a hacer. Vamos a ver que hay unas configuraciones para la malla. Yo puedo decirle que me saque la malla en resolución alta, media o resolución baja. Cada vez que yo decline esto, me van cambiando estas opciones que vemos acá. ¿Las opciones de qué tratan? Tratan entonces de lo que tiene que ver con el árbol octal. ¿Qué quiere decir esto? Cómo vamos a aplicar diversas iteraciones para hacer subdivisiones de misma. Imagínense ustedes la zona de estudio como un paralelepípedo. Hacemos una interacción a través de este sistema de árbol octal, que lo que hace es que divide esa zona en 8 partes. Entonces, cada nodo o cada zona se va a dividir en 8 partes, que van a ser 8 hijos, y otra vez al hacer la iteración, esos hijos se dividen otra vez en 8 partes. De esa manera tenemos la profundidad de este árbol octal, tenemos una textura que es la que se le coloca a esa malla 3D, eso pues se va pues como tal modelar mediante un ancho y un alto basado en píxeles. Yo puedo hacer un criterio de decimación cuantitativo o cualitativo. ¿Qué es la decimación? La decimación es coger esa malla como tal, esa malla 3D y empezar a refinarla. Yo puedo decirle no, en este caso como es una malla de triángulos, le voy a colocar un límite, tal vez que me saque 3 millones como tal de puntos. Ese va a ser mi límite. Y cuando hablamos de cuantitativo, tenemos dos estrategias. La primera estrategia es sensitivo, la segunda estrategia es agresivo. Sensitivo, ¿qué significa? Que él lo que pretende es, como tal, dejar la geometría original de la malla, de esa malla 3D. Y agresivo, que es él lo que pretende es, así se pierda un poco la geometría original, pretende dejar el menor número de triángulos. La malla yo la puedo exportar en diferentes formatos 3D. Es malla con textura. Imaginen ustedes una superficie triangulada, pero con color. Y ahorita lo vamos a ver ya como tal de interactuar pues con todos estos modelos que estamos viendo. Yo puedo exportar en formato PLG, FBX, DXF, OBJ, esa malla como tal. Incluso puedo exportar un PDF 3D, que también ahorita lo vamos a ver. Puedo colocar el logo de mi compañía, por ejemplo, el logo de nuestra empresa Kevin Globe, y pues ya para la posterior presentación. Bien, en este caso vemos entonces que en el tercer paso hablamos de lo que es el DCM y ortomosaico. Esta resolución me habla a mí de la resolución espacial de ese DCM y ortomosaico. Inicialmente le sugiere que lo haga según su GSD promedio. Para este proyecto el GSD promedio es 3.31 centímetros. Entonces le dice, bueno, déjelo a 3.31 centímetros, pero yo lo puedo cambiar. Tal vez el cliente me pidió que fueran 10 centímetros, tal vez me pidieron que fuera 5 centímetros. Yo lo puedo escoger. En la parte de filtros DSM, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo o no usarlos o sí usarlos. Cuando lo usamos, filtramos el ruido. ¿Qué es filtrar el ruido? Es coger diferentes puntos de esa nube de puntos 3D que pueden ser errores, puntos muy altos, puntos muy bajos, puntos donde no hubo un buen overlap, que solo se ven ciertos objetos, y puedo como tal filtrar eso. No es eliminar eso, sino simplemente es no tomarlo en cuenta cuando interpolamos el DSM. También podemos usar un suavizado. Podemos usar un suavizado agudo, principalmente para edificios. Podemos usar la opción Smooth, que es para poder aplanar todas esas protuberancias que me pueden quedar, que vienen de la interpolación de los 9 puntos. O podemos usar medio, que es la intermedio entre Smooth y Char. Bien, en Raster DSM podemos utilizar diferentes métodos de interpolación. En este caso, noten que solo tenemos 2 métodos pues, configurados actualmente en el software. Tenemos el método IDW, que es uno de los métodos más básicos para interpolar, que es Inverse Distance Weighting. Acá pues las personas que trabajan con la parte geoespacial han usado ese método, o las personas que trabajan en geoestadística también han usado ese método pues cuando comienzan a estudiar esta parte. Vienen que, por ejemplo, no trae el método de interpolación Kriging, muy usado en geoestadística. ¿Por qué? Porque ya sería una locura aplicar el Kriging a millones de puntos. Vamos a ver ahorita pues que para esta escena más o menos tenemos como 4 millones de puntos de esa nube de puntos 3D. Este método de interpolación Triangulation que nos está acá
se basa en la clásica Delaunay Triangulation. Acá las personas profesionales o especialistas en sistemas de información geográfica han trabajado con esta interpolación, que es la triangulation, Delaunay Triangulation, como tal la triangulación de Delaunay, muy usada en sistemas de información geográfica cuando uno la hace. Va a ser mucho más rápido pues, que la IDW, pero pues para ciertas zonas, una u otra, pues tiene sus ventajas y desventajas. Cuando decimos que una de las teselas, Merge Styles, lo que queremos decir es que inicialmente el software, el DCM, el ortomosaico, el DTM, todo lo genera por teselas. ¿Qué es una tesela? Es una parte de la imagen, ya ahorita lo vamos a ver. Si su imagen, es poder dividir esa imagen en 4, 5, en 6 partes. Cuando se unen las teselas, ¿qué quiere decir? Que me saca un solo archivo en total. Viene el ortomosaico, entonces cuando marcamos GeoTIFF es que va a ser exportado en ese formato. Igualmente cuando se unen las teselas, podemos exportar el ortomosaico para Google Maps y Google Earth, simplemente marcando acá. Podemos exportar ese ortomosaico sin transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no me salga ese fondo negro, lo picábamos anteriormente. Y en este caso, cuando lo dejo desmarcado, pues sale el clásico, pues que tiene 4 bandas, que tiene la banda alfa para poder darle transparencia al modelo. Tenemos salidas adicionales, que es lo del tema de, yo puedo exportar en el tema de un DCM en diferente formato. Cuando marco este GeoTIFF es que me exporte el DTM. Noten ustedes que las curvas de nivel, si yo no exporto DTM, las curvas de nivel se generan desde el DSM. Pero si lo marco, las curvas de nivel se generan desde el DTM. ¿Qué quiere decir esto? Que son curvas de nivel del terreno. Tenemos la resolución de este DTM. Históricamente esto no me dejaba menos de 5 por GSD. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi GSD es 3.31, en este caso entonces vamos a verlo. Entonces tenemos acá mi GSD, entonces es 3.31. ¿Sí? En este caso, lo mínimo que me dejaría es 16.55. Pero en las versiones nuevas de Pixford y Mapper, en este caso tenemos la última versión, que es la 4.5.6. Vamos a ver entonces que esto yo lo puedo configurar. Yo puedo decirle a esto tal vez que sea de 5 centímetros por píxel, tal vez de 2 centímetros por píxel, ya no me deja. Noten que esto tiene un cierto, como tal, un cierto valor. En este caso, él me dice entre 5 y 10.000, usted puede ingresar ese valor en centímetros por píxeles para su resolución de DTN. Bien, en este caso, curvas de nivel, yo puedo exportar en el formato clásico de sistemas de información geográfica, ya sea para trabajar con software de Esri o software libre, formato Shapefile, formato DXF para interactuar con software de Autodesk. Yo puedo colocar un contorno base a partir del cual se van a generar curvas hacia arriba o curvas hacia abajo. Un intervalo de contorno, noten que acá yo lo escojo. Yo le puedo decir, tal vez quiero cada metro, tal vez quiero cada 20 centímetros, perdón, cada 20 centímetros, noten que acá en este caso están metros, tal vez cada 30 centímetros, ¿sí? Tal vez cada 2 centímetros. Entonces eso me deja, cada vez que ustedes se separen, en cada casilla le dice el rango. Entonces de 0.001 centímetros, estamos hablando de, en este caso de 1 milímetro, hasta 10.000 como tal metros, estaría dejando esto, de 0.001 metros a 10.000 metros. Bien, entonces en este caso vamos a ver la resolución, es esa distancia horizontal, cada cuánto él va a buscar las cotas, en este caso pues cada metro. Si yo coloco esto menos, ¿sí? Lo que va a hacer es que me salen unas curvas muy detalladas, pero si yo coloco más, tal vez voy a colocarle 10.000, me salen las curvas mucho más suavizadas. Este me dice el mínimo número de vértices que debe tener una línea. En este caso, si le coloco 20, líneas que tengan como tal menor a 20 vértices, él las va a descartar. Bien, en recursos y notificaciones vemos todo el tema de lo que es aprovechar la memoria RAM, aprovechar los núcleos de procesamiento y aprovechar lo que es la tarjeta de video. Bien, vamos a pasar ahora a ver los diferentes modelos. Vamos a pasar a este Ray Cloud o nube de haces, nube de rayos, en donde lo que primero pues que uno ve es este tema que vemos acá. Noten ustedes que en este modelo lo que ustedes observan acá es como tal las fotografías ya en 3D. Acá ustedes pueden hacer sus rotaciones y la nube de puntos dispersa, compuesta de puntos de paso o type points. En este caso, noten ustedes que las fotografías tienen un puntico de referencia. Ese puntico de referencia son las coordenadas de las que nosotros hablábamos, que es conocido como el centro de perspectiva. Entonces, como tal, lo que vemos en azul es la posición inicial. Lo que queda en verde es la posición final que saca el software a través de diferentes algoritmos. En este caso se usa como tal temas de aerotriangulación, temas de lo que es el
ajuste de paquetes, conocido como VBA, para poder lograr pues, lo que estamos viendo acá. Noten que el desfase no es mucho precisamente por la alta precisión que tienen las coordenadas de esas fotografías. También miren que la orientación puede cambiar un poco en cuanto a la azul y la verde, la inicial y la final, porque en este caso también optimizamos la orientación de esa cámara. En este caso hacemos uso de los diferentes ángulos como tal, que hacen parte de las diferentes matrices de rotación para poder llegar, optimizar y orientar las cámaras. Bien, de esa manera es como tenemos esto. Noten ustedes que si bien uno ve el terreno, esta nube de puntos dispersa me da una idea de más o menos cómo se quedaría la cantera. Noten que en esta parte casi no tenemos puntos, en la vegetación casi no tenemos puntos. También puedo trabajar con los diferentes rayos. Selecciono un punto de esa nube de puntos dispersa y noten cómo él hace la reproyección de ese punto hacia las diferentes imágenes y me indica en cuáles imágenes es visto ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Noten que es este puntico acá en la cantera en cuestión, noten que es este de acá. Entonces, en las diferentes imágenes, pues él aparece. Noten que acá está ese mismo punto, acá está ese mismo punto, etcétera, etcétera. Bien, de esa manera, esto es lo inicial que sale. Vamos a proceder a ver la clásica nube de puntos. ¿Cómo se ve una nube de puntos físicamente? Es algo como esto que estamos viendo acá. En este caso, pues voy a hacer una visualización por color natural. Noten cómo se vería una nube de puntos. Ya la nube de puntos densa, como tal, ahora sí ya puedo identificar el objeto. Noten ahora sí cómo se está viendo el vehículo, ya lo estamos viendo. Noten cómo se ven las diferentes partes de la cantera, ¿cierto? Cómo se ven ciertos acopios de material, tal como este que está acá. Noten que la rotación yo la puedo hacer a un nivel bastante amplio, yo incluso me puedo ir a rotarse acá según el pasto. Esa es la nube de puntos como tal, nube de puntos densa. Acá algunos objetos hechos por el hombre, las vías. Ahí estaría. Bien, en esa nube de puntos densa yo puedo configurar pues, diferentes parámetros. Entre ellos tenemos parámetros de visualización. Algunos lo que hacen es que colocan la nube de puntos, como la vemos acá, con un tamaño pequeño. Cuando yo coloco la nube de puntos con un tamaño pequeño, noten que es más difícil al ojo poder identificar el objeto, tal como se ve acá. Una de las facultades de ese software, que es por default, él da un cierto tamaño de punto. Noten que esto se mueve mediante cuadrados inicialmente, más o menos lo coloca por acá. Y noten que si yo hago más grandes esos cuadrados, yo puedo interpretar mucho mejor cuáles objetos tengo. Y si le pongo mucho, muy grande, noten que ya se distorsiona. Entonces, según lo que vaya a analizar, yo pues manejo esto, aconsejable más o menos acá, como está el default, para poder identificar como tal mis objetos. Vamos a ver que esto también tiene una clasificación. Noten que el software clasifica el terreno. Entonces, miren, ¿dónde veo la leyenda? En Point Groups, estiro, procedo a ver la leyenda que ve terreno, lo que es las vías, lo que es la vegetación alta, edificaciones. Noten, por ejemplo, errores que comete el software. Por ejemplo, esta parte, supuestamente tengo building, edificaciones, y si ustedes ven lo que es como tal, ya colocándolo un color natural, en este caso, vamos a ver que no, realmente estamos hablando de terreno y pasto, ¿sí? Y noten que él ha cometido ese error. Entonces, como tal, este algoritmo, si bien me ayuda, todavía no está 100% como tal optimizado para que esto. Estos ya son investigaciones que ha venido haciendo Pix4D, avances poco a poco, ha venido modelando su algoritmo, es uno de los más avanzados que hay hoy en día para este tema de clasificación automática. Por ejemplo, esta vía, noten que si bien sí la clasificó, pero acá esto que es terreno, como tal, vemos que es marrón, lo puso como vía y esto era terreno. E igualmente, yo puedo, ¿cómo hago para refinar eso? Si bien esto ya es un buen avance, yo ya puedo continuar refinando. Por ejemplo, esto que vemos acá, que es supuestamente objetos hechos por el hombre, como lo estamos viendo acá, yo lo que puedo hacer es que yo lo puedo clasificar. Yo lo que hago es que procedo a dar clic acá donde dice editar esa nube de puntos densa. En este caso le doy OK. Y en este caso verifico que yo esté seleccionar esos puntos. También es bueno oprimir la tecla Shift, hacer un buen zoom y empezar a dibujar como tal un polígono. Un clic derecho lo terminamos. Me queda color rojo la selección. Yo le digo acá que me lo asigne a ground, o sea, a terreno. Quiero que sea esto de esta parte marrón. Digo asignar. Ya en este caso limpio la selección, Clear Selection.
y notamos cómo me la ha puesto marrón. Noten que eso es un trabajo tedioso. Si yo me pusiera acá a clasificar toda esta 9 puntos para que me quedara a la perfección, yo podría acá durar tal vez 1 hora, tal vez 2 horas, según mi ritmo, incluso hasta todo un día si quiero que todo me quede perfecto. Entonces, como tal, eso siempre lleva su tiempo. Bien, también tenemos visualización. En este caso voy a volver al color natural. Noten que estábamos modelando mediante cuadrados. Yo puedo hacer acá, entonces, por ejemplo, modelar mediante esferas. Entonces, noten ustedes cómo se ven acá como tal, ya modelando con esferas. A mí en lo personal me gusta mejor visualizar con cuadrados, pero eso ya es tema de gustos. Vamos a ver entonces que podemos modelar con lo que es el tema de R, lo que es la altitud, como lo vemos acá. Acá lo estamos viendo. Noten que él me coloca lo azul es lo más bajo, lo rojo es lo más alto. Yo acá digamos que lo estoy viendo plano, pero yo lo roto en 3D y me doy cuenta que realmente es así. Noten ustedes que acá lo azul es lo más bajo, esto rojo es lo más alto. Yo puedo ver esto de pronto con respecto a lo que es el tema de la parte geográfica, con respecto al norte. ¿Cómo lo haría? Vamos a darle en este botón, este símbolo de avión que se llama View from Top. Ver desde la parte de arriba, notamos cómo, noten acá en la parte izquierda cómo están los ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z y cómo él lo ha colocado. Para que ustedes orienten cómo estaba esta escena, noten acá la parte de la cantera, cómo se está viendo, empezar a rotar. Noten que a medida que ustedes rotan, como estos ejes de acá, ¿cierto? Este azulito es el Z, este rojo es la X, el este, y este verdecito es el Y, que es el norte. A medida que ustedes roten, noten cómo esos ejes van también rotando para que ustedes tengan una mayor interpretación ya respecto a la parte geográfica. Esto es muy útil, por ejemplo, también cuando estamos interpretando, por ejemplo, la parte del tope de un estrato, por ejemplo, cuando estamos interpretando, por ejemplo, una cierta falla pequeña. Entonces, orientar también con respecto a la parte geográfica es muy útil. Bien, por ejemplo, vamos a ver acá, entonces, acá modelamos la altitud. Modelar la altitud, noten que esto estaba mediante cuadrados, pero yo puedo modelar esa altitud también con esferas. Simplemente es tema de visualización. Vamos a ver entonces que yo puedo modelar la parte termal. En este caso, realmente las imágenes solo son RGB. ¿Pero por qué saca la parte termal? Es simplemente una simulación que hace el software de cómo se vería esta escena si ya pudiéramos capturar como tal esa banda de infrarrojo termal. Entonces, en este caso, noten cómo este terreno es el que más está acá como tal en su temperatura bastante alta, y vegetación pues siempre acá está marcando bajo. Bien, de esa manera tenemos esta escena como se vería. Podemos también colocar esto mismo pero con esferas, como hemos venido diciendo, y esta nube de puntos pues yo también, aparte pues que ya fue generada acá, yo la puedo exportar desde acá directamente. Bueno, entonces pasamos ahora a la malla. ¿Cómo se ve una malla? Esta malla, al darle clic acá, vamos a cargarla. Acá está pues cargando la malla, esperamos acá unos pequeños segundos mientras carga. Esta malla es esos triángulos que nosotros vemos en 3D, pero a todo color. A todo color porque él le coloca una textura encima para poder ya no hacer, noten que los puntos eran algo discontinuo. Una malla es algo continuo. El triángulo, a partir de esos puntos, miren que ahora sí acá mi modelo de malla, ya todo es continuo. Noten que ahora sí, si yo me acerco, noten ustedes cómo todo ya se está viendo continuo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, han visto estas escenas tal vez en softwares, en diferentes softwares, por ejemplo, en Google Earth algo, pero muy básico. Mientras que acá noten que como esto viene de esta alta resolución, miren cómo se detallan las diferentes partes de esta cantera. Digamos, bueno, acá voy a parar el tema de la edición de la 9 puntos para poderme mover un poco mejor. Yo acá estoy haciendo una navegación estándar. Yo puedo hacer una navegación tipo trackball, es poder, según estas, como tal, estos arcos que vemos acá, poder rotar, o puedo hacer una navegación en primera persona, que es como simular como si yo estuviera ya dentro de ese modelo. Entonces, vamos a hacerla, a ver cómo suponiendo que vamos a inspeccionar esto, navegación en primera persona, ok, y ya empiezo como tal, me puedo mover como tal con las flechas de mi computador, como tal con las direccionales, puedo hacer que veo para acá, veo para allá, ¿sí? Así estaría como tal esto, también con las teclas W, A, S, D, puedo hacer los diferentes movimientos, ¿cierto? Simulando como si yo, por ejemplo, estuviera caminando acá en esto, por ejemplo, voy a subir acá por este lado, ¿cierto? Entonces es como si yo fuera acá
el ingeniero de minas, el geólogo que estoy inspeccionando acá lo que es mi terreno. Noten cómo es tan interactivo, cómo yo puedo interpretar las diferentes cosas. Así sería. Bien, bien, entonces de esa manera esta malla yo también la puedo exportar en diferente formato. Noten ustedes pues que son los clásicos que dijimos, pero acá lo importante, esto lo ha venido trabajando Pix4D en sus últimas versiones, que es exportar en esa malla tipo LOD. LOD, ¿qué significa? LOD significa Level of Detail. Ese tipo de Level of Detail, ese tipo de malla, lo que permite es poder integrar algo como lo que vemos acá, pero ya en diversas aplicaciones. Entonces son esas aplicaciones web que ustedes están viendo, esto ya es más para los que las personas que se dedican al desarrollo web, que pueden exportar esas imágenes, ¿sí? Y a medida que se va haciendo un zoom y un extend, él coloca a esta escena le va dando más resolución o menos resolución. De esa manera poder optimizar como tal la visualización y la navegación de esa escena. Yo como tal esa malla tipo Level of Detail, yo la puedo como tal exportar, ya sea en formato SLPK para integrarlo con software Esri, en este caso todo lo que tiene que ver, las opciones que nos da Esri con la parte de ArcGIS para desarrolladores, o lo puedo integrar con la parte de OS, que ya es para desarrollar pues aplicaciones web, ya para la parte libre. Bien, de esa manera entonces ya tenemos productos 3D, ya los hemos visto, cómo navegarlos, todo esto, volvemos a la navegación estándar. Acá por ejemplo noten cómo quedó la vía con la malla. Noten ustedes, pero ¿por qué acá no me quedaron datos? ¿Qué pasaría? Lo que les he dicho, la fotogrametría por ser un sensor pasivo, como tal va captando esa energía reflejada o como tal emitida por superficies y objetos, lo que hace es que pues la energía que se emite acá es la copa del árbol. Entonces noten ustedes que si bien buenos datos tengo acá desde el modelamiento de estos árboles, pero a la larga yo esto no lo voy a modelar. A la larga yo lo que quería modelar era lo que estaba acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese caso pues ya se ve como tal es hacer la integración ya con láser grametría LiDAR para poder hacer esto. Pix4D tiene nuevas soluciones tales como Pix4D Survey que permiten hacer eso. Bien, vamos a ver entonces productos 2D. En este caso, por ejemplo, tenemos un DSM, como se vería. Noten que ese DSM es el modelo de elevación que me modela tanto las partes superficies como los objetos. También puedo obtener el DTN, como en este caso, de ver las diferentes, como tal, elevaciones, solo el terreno. A partir del DTN es que obtenemos las curvas de nivel. Acá, pues, lo que se hace es, basándonos en la cota que tiene ese píxel, poder, como tal, hacer el trazado de esas curvas. Y también tenemos un orthomosaic, que es este de acá. Noten ustedes cómo la resolución a la cual se ve. La diferencia, pues, con una imagen de satélite que mide ciertos metros, tal vez un métrica, es que esto podemos llegar a tener, como en este caso, 3.31 centímetros, incluso hasta milímetros podríamos llegar a obtener, como lo vieron en las opciones. Bien, de esa manera es como se ven ciertos clastos acá que están en esta cantera, ciertos acá como tal acopios de material. También puedo hacer, en este caso pues ya vimos la parte 2D, también puedo hacer también la parte de volúmenes. Cuando yo le doy en volumen, es lo que hace como tal, es esto, como tal visualizarme acá la nube de puntos según como yo la haya renderizado. En este caso la nube de puntos fue renderizada en lo que tiene que ver con la parte de la parte termal. Noten ustedes cómo ha sido trazado acá este volumen, cómo se ve acá este stockpile. Voy a colocarlo en color natural para que lo identifiquen un poco mejor, para lo cual entonces yo lo que hago es que en la visualización de esos puntos de Display Properties, yo lo que voy a hacer es como tal, perdón acá, yo voy a colocar la visualización en su color natural, que es escogiendo esta primera opción. Vamos a ver ahora sí volúmenes. Entonces noten ustedes cómo este volumen de acá, ¿cierto? Este material que lo estamos viendo acá en 3D, cómo se hizo ese cálculo. Pues ahí estaría, se trazaron los diferentes puntos acá. Yo lo puedo trazar acá directamente en el software, pero pues aconseja que con el rover, allá mismo en campo, se tomen las esquinas como tal de ese stockpile. Y entonces, noten ustedes acá, él traza un cierto plano de referencia, y a partir de ese plano, mira lo que hay en ese polígono, lo que hay por encima, lo que hay por debajo. Lo que hay por encima es conocido como el volumen de corte, acá trazado en rojo. Acá tenemos su valor, en este caso 83.98 metros cúbicos, más o menos, en este caso me dice la precisión, que en este caso es 3.98 metros cúbicos. Volumen de lleno, entonces acá lo vemos, y el volumen total, que no es más que la suma de esos dos, volumen de corte más volumen de lleno.
Bien, de esta manera entonces ya terminamos esta demostración de lo que ha sido pues interactuar con diversos productos geoespaciales, y entonces ya como tal ya pasamos ya a la ronda final de preguntas. Vale, chicos, muchísimas gracias por esa navegación tan linda de lo que están trabajando y haciendo. Tienen varias preguntas. No les hemos preguntado, ¿esta presentación se puede colgar en el canal? Chicos. Sí, pero si quieres te enviamos una versión final al correo para referenciar de pronto, revisar y referenciar algunas cosas y te la enviamos para publicar, ¿correcto? Pero lo que publicamos nosotros no es la presentación, pues no es las diapositivas, sino la presentación, mejor dicho, esto que acabaron de hacer grabado. Claro, no hay ningún problema. Ah, bueno, listo. Bueno, tienen varias preguntas ahí en el chat para que las respondan. Listo, vale. Bueno, esta pregunta dice, ¿cómo se evalúa el error con puntos de chequeo diferentes a los puntos de control en el ortomosaico, Fabián? Sí, entonces, bien, voy a compartir mi pantalla tal vez como para que quede un poco más claro esa pregunta. Listo, voy a hacer, ya está viendo mi pantalla, voy a hacer acá un dibujo clásico. Entonces, supongamos que nosotros esta es mi zona a mapear, ¿sí? Entonces, esta fue la zona a mapear de acá. Yo lo que hice inicialmente fue proceder a colocar mis puntos de control. Pues en este caso era una zona pequeña, tal vez opté por colocar puntos de control tipo dado, en este caso en las esquinas, y uno acá en el centro. Y esos fueron mis GCP, los cuales yo levanté con mi rover. Entonces, los puntos como tal de chequeo son puntos que también yo tomo allá mismo, de la misma manera como hice con los de control con el rover. Entonces, supongamos que ¿cuál es la idea? Pues que usted chequee en diferentes partes. Tal vez yo chequeé, en este caso por acá hice otro, por acá hice otro, por acá hice otro, ¿cierto? Yo los puedo colocar en diversas zonas estratégicas para poder chequear como tal esa precisión. Entonces, al final, pues yo puedo, como tal, el ortomosaico que sale como tal acá del PIX, yo lo puedo subir en QGIS, en ArcGIS, y ahí pues se me va a anotar como tal mi punto de control. Supongamos que acá estuviera la X. Yo cargo ese punto de chequeo, ese punto de chequeo yo lo cargo en mi software ArcGIS, QGIS. Entonces supongamos que acá estuviera el punto de chequeo, por acá estuviera mi punto, ¿sí? Entonces yo lo que hago es medir cuánto se corrió. Lo normal de un buen levantamiento es que cuando usted cargue su escena, voy a tomar, suponiendo que que acá no se tomaron pues porque fue un dron PPK, pero suponiendo que se hubieran tomado, entonces voy a hacer otra escena por acá. Entonces, cuando yo visualice eso en ArcGIS, QGIS, yo lo que voy a tener es algo como esto. Yo acá entonces tomé mi puntico, digamos que estaba acá, ¿sí? Ese fue mi punto de chequeo. Se aconseja marcarlo. Entonces, usted, tal vez usted le puso como tal, usted le puso a esto, a ver acá, le puso C1 en terreno, que significa chequeo 1. Y usted con su rover, usted fue acá, usted lo puso, la idea pues cuando ustedes estén tomando con el rover es pegarla a todo el centro. Usted tomó como tal su punto con el rover, lo tomó fue acá en todo el centro, ¿sí? Ahí usted lo tomó, ¿sí? Ese fue el de campo. Ahora, cuando usted mira el ortomosaico, ya que es lo que el producto del software, usted lo compara con la coordenada que usted tomó precisa, pues que le arrojó el rover. Entonces, en ese caso puede ser lo siguiente, puede ser que tal vez se le desfasa acá solo un poquito, le quedó por acá, o tal vez le quedó muy pegado acá, o tal vez le quedó acá muy lejos, o ya demasiado lejos. Entonces, ahí es donde usted verifica ese chequeo, si se horizontalmente cuánto se corrió. Usted lo puede medir en ArcGIS, en QGIS, usted, acá se corrió tanto. Igual también, como sabemos el tamaño de píxel, cuánto mide, entonces sí lo podemos hacer. Igualmente, también con la nube de puntos, puedo hacer un chequeo 3D, mediciones 3D en diferentes software, como software de Autodesk, y de esa manera yo chequeo la calidad de mi modelo. Eso lo podemos hacer una vez exportados los productos, o lo puedo hacer acá directamente en el software. ¿Cómo lo haría directamente en el software? Lo haría de la siguiente manera. Yo voy pues por este botón de acá, que es GCP Entity Manager, y lo que hago como tal es que cuando yo marco el punto, ¿sí? Pues en este caso agrego un punto, a ver, add point,
Nótenlo acá, yo escojo de qué tipo va a ser. Va a ser tipo checkpoint, ¿sí? Y cuando escojo el tipo checkpoint, lo clásico que uno hace pues con los puntos de control y chequeo es empezar a editar y empezar a buscar ese punto de chequeo. Tal vez el punto de chequeo, supongamos que en esta escena, aunque noten que realmente no es así como algo bien marcado como para tomar, por eso uno mismo hace sus marcas. Supongamos ver este clásico acá, y uno va, marca en diferentes fotos, y ya el software lo chequea él mismo. El reporte de calidad es lo que va a hacer acá cuando él lo exporte, ya en la parte de, en este caso pues no usamos GCP, pero ya en la parte de GCP, él va a colocar ahí cuánto se desfasó en X, en Y y en Z. Entonces, a mí me gusta mejor hacerlo por este método para que el mismo software me lo calcule y no tenga que yo en software tercero ir a medir, pero pues pueden hacer las dos opciones, tanto por el software como en software de terceros. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay más por ahí? Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Parece que no, chicos, parece que todo está claro. No, mentiras, ahí apareció uno. Sí, sí, por acá yo estoy viendo una, por ejemplo, acá estoy revisando el chat, dicen por acá, hay una diferencia entre un DEN y DTM, lo mismo. Entonces vamos a responder esa pregunta. Estamos hablando de dos términos, uno que es DEN, que viene de Digital Elevation Model, o el DTN, que es el modelo digital del terreno. Me preguntan que si hay una diferencia entre estos dos. Perdón, digital. No, esperen, no están viendo mi pantalla. Esperen, ya se las comparto. Mostrar mi pantalla. Listo. Listo, ahora sí ya la están viendo. Entonces, como decíamos, tenemos el DEN, Digital Elevation Model, y tenemos el DTN, que es el Digital Terrain Model, que pues traduce a lo que es el tema de un modelo digital de elevación o un modelo digital del terreno. ¿Qué es lo que pasa? Un DTM es un DEN. Esa es la simple cosa. Entonces, sí, simplemente es DTM, es parte de un DEN. Porque un DEN es todo modelo de elevación, ¿sí? En este caso se clasifica en dos partes principales, DCM y DTM. ¿Sí? Entonces, tanto el DCM como el DTM, pues se les puede decir DEN. Que en este caso, el DTN modela solo la parte rocosa. En este caso, para que ustedes lo vean más claro, yo puedo coger acá en la nube de puntos y puedo llegar y como tal voy a colocar acá las clases, ¿sí? No tengan diferentes clases. Voy a dejar solo este color piel, que es el terreno. ¿Cómo se vería? Entonces simplemente dejo marcado eso. Y miren esto acá. Realmente el software lo que hace es esto. Él tiene muestras acá solo de terreno. Noten que hay algunos ruidos por acá, que esto era lo que decíamos que el software filtraba. Y lo que hace es un proceso de interpolación, en este caso IDW, para trazar toda una superficie que une esos puntos. Pero noten acá que el software no sabe acá. Él no sabe si acá de pronto hay una depresión, si hay un cierto montículo. Simplemente lo que hace es trazar una superficie acá. Entonces, por eso, precisamente, eso era lo que decíamos, unas ventajas de la fotogrametría. De esa manera es como tenemos esta nube de puntos de solo el terreno. Entonces, si yo interpolo esto, obtengo un DTN, que es la pregunta, y la diferencia pues es que a un DTN se le puede decir DEN. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay más por ahí? Hay una pregunta de Ricardo, perdón, Rubén, sensores de geofísica. Pues, a ver, Rubén, nosotros todavía no hemos integrado geofísica aérea. Sabemos que ya hay compañías no colombianas, pero sí compañías extranjeras que tienen, por ejemplo, magnetómetros en Matrix, ¿cierto? Matrix 600, que pueden soportar ese peso y hacer exploración aérea. Es algo nuevo, pero pues también es una nueva forma de exploración. ¿Cuál es en la que pronto hemos hecho cosas con fotogrametría multiespectral, como lo explicó Fabián? Pero sabemos que hay una limitante y es que estamos en un país del trópico, entonces pues esto funciona, digamos, bien en zonas abiertas o áreas abiertas donde se puedan detectar estas firmas espectrales, ¿sí? Hay una pregunta de Jean Paul, dice, ¿podría explicar más sobre los puntos de paso
y los puntos RTK, los puntos de paso se pueden hacer con GP tradicional. Bien, listo. En este caso, tengamos en cuenta de que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, podemos, en este caso, cuando hablamos de puntos RTK, entonces nos referimos a esos puntos que tomamos en K. Entonces, puntos RTK, en este caso, yo lo que hago son, como lo ven acá, son diversos. Voy a hacer acá la escena de pronto un poquito más grande, tal vez acá. Y yo lo que hago es que allá en campo... ¿Alguno ve en pantalla? No, Fabián, no está viendo la pantalla. Comparte la pantalla. Ah, ya. Sí. Ahora sí, ya están viendo, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue allá en campo, entonces empezar a colocar esos GCP o puntos de control. Entonces hice esta distribución acá, tal vez coloqué uno acá en esta parte, tal vez uno acá en esta parte, otro por acá. Noten que ubicar estratégicamente esos puntos en esas superficies planas, tal vez uno acá, tal vez otro por acá, bueno, un poquito más acá que quede más centrado. Entonces, esos puntos como tal, nosotros explicábamos que nosotros usamos estos receptores. Entonces, eso se toma mediante estos receptores que estamos viendo acá, son receptores GNSS, en este caso este receptor GNSS Stones. Notemos que tienen su antena de radio para poder comunicarse con la base, y tomamos ese puntico ahí, el centro de ese punto de control, en este caso marcado acá con esa X blanca. Entonces la idea, esto es lo que yo hago con este receptor rover, ir a medir como tal las coordenadas de esos puntos en un sistema de referencia. Normalmente pues uno lo que hace es que puede medir como el default de los equipos en WGS84, o puede asociarle como tal un sistema ya proyectado, por ejemplo medir en Magna Colombia Bogotá lo que es el tema de la cota y la elevación. Puedo medir la cota ya sea respecto a un elipsoide como el GRS80, o también lo puedo medir directamente en un geoide. Entonces ya es configuración del equipo. Y eso yo tengo que tener presente eso, en qué sistema de coordenadas están mis puntos, tanto horizontal como vertical, cuando yo lo ingreso al software, porque el software me pide precisamente ese sistema. De esa manera, pues, tengo mis puntos como tal, RTK, mis puntos de control. Estos son los que usa el software para procesar. Cuando hablamos de puntos de paso son conocidos también como type points, type points. Entonces, son esos puntos de amarre o puntos de paso automáticos, que vienen de este tema de hacer la protección de rayos basados en el tamaño de píxel, en la distancia focal, llegar a sacar un punto 3D, luego hacer reproyecciones en las diferentes imágenes para obtener estos puntos de paso. Noten ustedes que los puntos de paso son conocidos como type points. Noten ustedes que es todo este conjunto que vemos acá. Entonces son puntos de pasos, en este caso todos son automáticos porque fueron generados a partir de las imágenes. Pero yo puedo tener puntos de paso o type points, GCP, que fue como lo que vimos. Un GCP también entraría dentro de la clase de los type points o puntos de paso, pero ese es un punto como tal de alta precisión y conocido. Entonces acá de una vez respondo otra pregunta que me hacen es, ¿qué precisión deben tener mis puntos de control? Pues lo aconsejable es que eso sea lo máximo, lo más que se puedan. Vemos que un equipo de estos, como los que estamos viendo acá, en modo RTK de conexión de base a rover, estamos hablando de milímetros. Si el rover está cerca de la base, podríamos hablar que eso está en 2 milímetros, 3 milímetros, pero cada vez que yo me aleje de la base, si yo, por ejemplo, el rover se alejó de la base unos 3 kilómetros, ya estamos esperando que la conexión de base a rover podría estar alrededor de los 3 centímetros de precisión. También tenemos que tener en cuenta que mi punto conocido también tiene como tal una precisión asociada, que es el punto postprocesado. Normalmente cuando sale al final, siempre pues hablamos de en milímetros, un buen postproceso. Entonces eso es lo que nosotros integramos en el software. Entonces lo ideal sería que usted tenga en cuenta tanto la precisión que es de conexión de base a rover, como la precisión que viene del postproceso, del punto conocido que fue levantado en modo estático. De esa manera, lo normal, al tener esa precisión, es que sus puntos estén. Un promedio que ha sacado Place4D es que son 2 centímetros, que son de 2 centímetros. Por eso, cuando usted va a ingresar un punto de control, si un GCP, noten ustedes que acá supongamos que yo fuera a ingresar un 3GCP, noten ustedes que por default él coloca 2 centímetros y 2 centímetros, ¿sí? Digamos que eso
Es como el estudio estándar que se ha hecho en receptores GNSS. Pero de pronto pudo ser que a usted le fue mejor. Tal vez usted puso un levantamiento bastante pequeño y todo eso, obtuvo tal vez usted al final 1 centímetro de precisión en horizontal, 1.2 en vertical. Pues usted lo puede editar. Usted coloca, no, pues realmente yo tuve más precisión. Porque el software al final toma estos valores para hacerle en el reporte de calidad la precisión de su modelo y para hacer lo que es todo ese tema de aerotriangulación y errores RMS y todo esto. Entonces, de esa manera es como yo también puedo editar eso, ¿sí? O le fue peor, tal vez ya fue muy complicado y en esto obtuvo tal vez sus 9 centímetros, ¿cierto? En este caso, tal vez obtuvo sus 15 ya centímetros, entonces ya digamos que en este caso ya eso se va un poco más alto, ¿sí? Bien. Ahí estaría. Buenas tardes, ¿me copian? Sí. Mira, Fabián, a lo largo de toda la presentación, tú mencionaste un dato que me pareció muy curioso, que era sobre el EGM96. Okay. Y tú lo mencionabas de que las ortofotos de los drones DJI, pues, lo refieren a ese elipsoide, pero mi inquietud es, ¿son todos los drones DJI o únicamente los que tienen RTK? ¿Y cómo hago para verificar exactamente si tiene ese sistema o el WS84? Sí, normalmente los drones básicos, estamos hablando de Phantom 4 Pro, tal vez de un Mavic Pro, sí, estos pues por default su receptor navegador trae el horizontal, trae el WS84, que es el elipsoide, y vertical. Entonces, en este caso sería el geoide EGM96, o no es más que el Air Gravitational Model de 1996, ¿sí? Digamos, eso es lo que viene. Pero ya en más tecnología, por ejemplo, ya en las bases, cuando tenemos un drone RTK, hablando de un Phantom 4 RTK, de un Matrix 210 RTK, ¿sí? En ese caso, ya tocaría pues revisar lo que da el fabricante en cuanto a esa cota. Si tú revisas, digamos, en la bibliografía, tú no lo encuentras, o sea, no te dice eso es referido a un elipsoide, es un referido a un geoide. Entonces, ¿qué te aconsejo? Lo que se aconseja es que se vaya directamente a los foros oficiales. DJI tiene un foro para esto, DJI Forum, donde tú puedes hacer esas preguntas específicas respecto a tu dron de interés. Sí, puede ser que estén en este mismo, como puede ser que varíe. Entonces, eso, digamos, ya preguntas ya muy específicas en cuanto al producto, ya uno se dirige directamente al foro del fabricante. Bien, ¿qué más preguntas hay por ahí? Perfecto, muchas gracias. Vale. Ahí apareció otra. Dice, ¿puedo pasar un DCM a un DTM borrando la basura? Me hacen acá esta pregunta. Entonces, dice como tal que cómo hacer el paso de DSM a DTM. Sí se puede hacer realmente. Incluso se puede hacer en un software exterior, porque supongamos que solo si hubiéramos generado el DSM, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que esta parte de basura se refiere es como a estas partes que ya no hacen parte del terreno, que se llamarían, pues ya son simplemente puntos que pertenecen a otra clase. Yo podría hacer un software de tercero, tal como ArcGIS, QGIS. Hago esto, podría hacer un recorte solo de, bueno, pues yo lo que haría es que yo paso mi raster a puntos, por ejemplo, donde tengan la cota. Luego, posteriormente, ¿cómo? No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Ya va a compartir. Como lo decía, yo acá tengo un DCM, entonces, como decía, yo lo que hago es que paso este DCM, este raster lo paso a puntos, por ejemplo en ArcGIS lo podrían hacer con la herramienta raster to point, y ahí tengo los diferentes puntos con sus cotas. Entonces yo lo que hago es que pues hago una selección o una exportación solo de puntos de terreno y procedo a hacer un proceso de interpolación. Tú decides con qué interpolar, tal vez con el algoritmo del investigador Hutchinson, pues en ArcGIS conocemos con la herramienta Topo to Raster, tal vez utilizando métodos de interpolación geoestadístico, como Kriging, tal vez utilizando IDW, pues ya el método de conveniencia lo puedes hacer, ¿sí? Eso se puede hacer.
Bien, entonces, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? Vamos a ver Responder a la pregunta que hace Edwin Romero. Dice, según la norma colombiana, máximo se puede volar un dron a 120 metros de altura. Para mapear grandes zonas, ¿sí es viable esa altura? Es una gran pregunta, Edwin. Resulta que, como tú bien lo dices, la Aerocivil en su resolución tiene que máximo se puede volar a 120 metros de alturas. Cuando nos enfrentamos a grandes extensiones, hablemos de extensiones municipales, cascos urbanos, realmente es un desafío tanto digamos, la adquisición de datos como en el procesamiento. Sí se puede, la respuesta es sí, se puede, o sea, podemos hacer los vuelos, ejemplo, para mapear 2.000 hectáreas a 120 metros de altura, pero allí lo que cambia es la parte operacional, entonces ya no vamos a hacer puntos de control en todo ese terreno, sino que subdividimos esas 2.000 hectáreas, por ejemplo, en 3 grupos. Entonces se hace en la parte operacional, se ponen puntos de control divididos en 3 grupos y en el procesamiento, por supuesto, se procesa también, digamos, por grupos, porque si vamos a procesar, hablemos de 1.500 hectáreas, van a ser aproximadamente 17.000, 18.000 imágenes. Esto ningún computador, por más que sea de Microsoft, de Google, de Amazon, no va a soportar el mismo software toda esa cantidad de datos. Entonces ahí cambia, digamos, hay un factor operacional, hay un desafío operacional y hay que saberlo llevar cuando son extensiones muy grandes. Por acá nos preguntan que si prestamos servicios en toda Colombia. Sí, como tal, en el momento, pues, todas nuestras operaciones, pues, están en Colombia, pero ya como tal estamos haciendo nuestra expansión hacia Panamá y hacia Estados Unidos. Pues esperando que pase, pues, precisamente este tema del COVID, a que todo se mejore para en un futuro ya empezar en las operaciones en otras partes. Creo que alguna otra pregunta. Creo que están todas Preguntan acá que respondidas. para fotogrametría, ¿qué software utilizan? Principalmente para fotogrametría usamos Pix4D Mapper, pero pues no está de más que hay diferentes softwares en el mercado. Se pueden encontrar, por ejemplo, UAS Master, Agiso MetaShade, etc. Me preguntan acá sobre el webinar de Pix4D oficial. Actualmente, pues como tal, soy un aliado estratégico de la compañía Pix4D. Como tal, este webinar pues va a ser el 23 de abril. En este caso, a las 11 de la mañana se pueden registrar directamente en la página de Pix4D. Nos preguntan que dónde están nuestras redes. Igualmente, pues pueden seguir nuestra página web, nuestras redes, Facebook, Instagram, todo pues lo pueden buscar con nuestro nombre, GeoInGlobe. Listo, chicos. Pues si quieren dejan ahí el correo por si la gente quiere contactarlos y seguirles preguntando cositas. Muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa, muy chévere. Y los invito a que nos pasemos para el otro lado a hablar con Javier, que nos va a hablar de los ¿qué? ¿Cómo se llama? Deslizamientos submarinos. Entonces nos vemos otro lado. Chao, chao, chicos. Muchas gracias y feliz tarde.